Comprendiendo la palabra. Meditamos las lecturas del domingo 21 de junio. Lecturas, todas ellas, que no hacen sino graficar, ilustrar, demostrar una de las frases más usadas en la Biblia. Y si es una de las que encontramos más en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es precisamente el mensaje, uno de ellos más profundo que Dios quiere dejarnos para nosotros. No tengan miedo. Y es porque el Señor sabe que el miedo no es una herramienta, no es un instrumento que venga de Él, que sea promovido por Él. El miedo viene siempre del enemigo que existe. Por eso en la palabra de Dios encontramos esta palabra, ¿no es cierto? Donde hay amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Es decir, si Dios es amor, Dios no puede ser temor, Dios no puede ser miedo. Y por eso donde está el amor, donde está Dios, no puede coexistir al mismo tiempo el miedo. Uno echa fuera al otro. Y es Dios precisamente quien nos ayuda a alejar el miedo. Porque el miedo nos paraliza. El miedo, que es precisamente esa sensación de que no tenemos control sobre algo, de que tenemos incertidumbre, genera en nosotros pánico, angustia, tristeza, desesperación. Nos preocupa. En vez de ocuparnos, nos preocupa. Es decir, antes que las cosas pasen, nuestra mente, nuestros sentimientos están constantemente ocupados por algo que tal vez es hasta inexistente. Y esa es la herramienta más grande, más fuerte, más poderosa que usa precisamente el mal en contra de nosotros. Y hoy viene como anillo al dedo, porque hoy el miedo está por todas partes. El miedo porque la pandemia en nuestro país crece, en nuestras ciudades, en nuestros departamentos. El miedo porque comenzamos a ver a personas más cerca a nosotros. Porque una cosa es ver noticias, una cosa es enterarnos que aquí y allá, y otra es saber que un hermano, que un primo, que una prima, que un tío, que una tía, que alguien de casa, que un vecino, alguien que conozco perfectamente ha sido contagiado. Y entonces el miedo toca la puerta y a veces le abrimos la puerta de par en par. Mientras que cuando nos visita el Señor, estamos mirando ahí por la rendilla a ver quién es y si estamos confiados o no de abrirle. Y es precisamente el amor y es precisamente el Señor aquí el que expulsa el miedo. Y esto está graficado en las tres lecturas. En la primera lectura encontramos, ¿no es cierto?, esta voluntad de confiar en el Señor ante los enemigos. Sí, porque siempre habrá personas que estén predispuestas a dañarnos, a lastimarnos. Y a veces pareciera que todos se ponen de acuerdo para ir en contra de nosotros. A veces pareciera que no hay manera de defendernos. Terror por todas partes, denúncielo, sí, lo denunciaremos. Hasta mis amigos más íntimos acechaban mi caída. Reconoce el profeta. ¿Cuántas veces sentimos esto? ¿Cuántas veces sentimos que personas que han sido muy cercanas a nosotros nos han traicionado? ¿Cuántas veces esta forma de acercarse, de denunciar, son rumores, son críticas, son chismes, son calumnias? Y nos sentimos acorralados. ¿Cuántas veces una voz de esperanza o una voz de justicia es acallada por las masas, por las voces de muchos? ¿Cuántas veces la voz de la gente prevalece más que la voz de la conciencia, que la voz de la verdad? Y entonces aquí el profeta Jeremías, miren lo que nos dice. El Señor está contigo como un guerrero temible. Por eso mis perseguidores tropezarán y no podrán prevalecer. Se avergonzarán de su fracaso. Será una confusión eterna, inolvidable. El Señor está conmigo. ¿Ven? Yo puedo abrir la puerta al miedo o puedo abrir la puerta al Señor. Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Repite la Escritura. Pero a veces para nosotros es solo una palabra que permanece dentro de aquellas que conocemos de la Sagrada Escritura. Y a veces viene con un vago sentimiento, sentimentalismo en nuestro corazón. Pero todo nuestro ser debe proclamar y debe creer
Debemos desechar, debemos expulsar al miedo con esta palabra. Entra, Señor, el Señor está conmigo, y donde está el amor, porque Dios es amor, miedo, tú no puedes estar. No tienes cabida. El Señor llena todo mi ser. Él se encarga de mis enemigos. Y si el enemigo no son personas, no son circunstancias, no son chismes, son calumnias, no son ataques. Si el enemigo es una enfermedad, si el enemigo es una circunstancia de incertidumbre económica, si el enemigo es la falta de diálogo, la división entre hermanos, el Señor tiene poder. El Señor no está en lucha entre iguales. Nosotros tenemos una batalla espiritual, pero no es una batalla en que no sepamos cuál es el resultado. Si el Señor está conmigo, yo ya he vencido gracias a que Él ya venció. Somos más que vencedores. Esto debe entrar en nosotros y convertirse en nuestra piel. Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Señor de los ejércitos, que examinas al justo, que ves las entrañas y el corazón. Él siempre va a ver nuestro corazón. Él conoce nuestras intenciones. Miren, a veces tenemos miedo al que dirán, miedo a quedar bien ante los demás, y a veces dejamos que nuestra vida sea controlada por esas cosas. Sin embargo, las palabras siempre vendrán de aquí y de allá, pero es el Señor que conoce lo que hay en el corazón. Y yo debo confiar en el Señor. Él escudriña todo. Y si Él está de mi parte, que sigan hablando los que quieren hablar. Los perros ladran cuando hay movimiento, cuando las personas caminan. No nos detengamos por miedo al que dirán. La segunda lectura nos habla, ¿no es cierto?, de que nosotros podemos tener claramente este miedo espiritual, el que tenemos todos, o el que pecamos, que caemos. Por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Y nos damos cuenta que aunque creemos en el Señor, cuando hemos entregado nuestra vida, cuando hacemos los esfuerzos por seguir sus caminos, igual sentimos que hacemos cosas que no queremos hacer y dejamos de hacer aquellas que sí queremos, como nos manifiesta también San Pablo en la Sagrada Escritura. Pero ánimo. ¿Se dan cuenta? El miedo en realidad apela a nuestro orgullo, al deseo de querer hacer nosotros las cosas. Queremos tener control sobre nuestras circunstancias. Quisiéramos tener la vacuna. Quisiéramos poder hacer de todo nosotros. Ya, estar dominando todo lo que sucede. Y entonces por eso esto también vuelve locos a los países más poderosos, a la medicina más poderosa del mundo, porque no pueden controlar. Pero ¿cómo? Lo tienen todo. Tienen los recursos, tienen tremendos hospitales, tienen tremenda ciencia, pero no pueden controlar. Y entonces viene esta desesperación, esta angustia. Porque si estos que son grandes, que son poderosos, no pueden, ¿cómo vamos a poder nosotros que tenemos tantas deficiencias? Y ven, nuestra mente sigue pensando en que el control debe estar de nuestro lado. Y está bien, tenemos que lavarnos las manos. Y está bien, tenemos que usar alcohol en gel. Y está bien, tenemos que tener distanciamiento social. Todo esto está perfecto. Está bien que seamos responsables. Pero si dejamos que esto sea fruto del miedo, entonces el miedo nos está controlando. Y es porque nosotros creemos que todo depende de nosotros. Y eso es mentira. Y yo no quiero meter política aquí, pero esta ha sido la mentira y los engaños de todos estos meses. Esto no se controla con las cosas que nosotros hacemos. Y mientras no entendamos esto, entonces vamos a perder la batalla. Tenemos que tener la humildad necesaria para confiar que Dios tiene el control. Y por eso esta lectura nos recuerda esto, ¿no es cierto? Pero no hay proporción entre el don y la falta. Porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantemente sobre todos. Gracia, don. Es un regalo de Dios. Este es un momento, mis queridos hermanos,
de volver con fuerzas a la fe, que es tener confianza, que es creerle a Dios. Dejemos de agarrarnos del orgullo. Tenemos que poner nuestra parte, por supuesto, pero siempre estando con el Señor, abriendo la puerta al Señor, confiando en Él, para que salga el miedo. Si está Dios, con Dios, sin duda que venceremos cualquier batalla. No importa si esta es física, si es una enfermedad, si es económica, si es emocional, si es espiritual. Con Dios sí podemos. Sin Él el miedo estará siempre en casa. Y así podemos concluir con el Evangelio, que es precisamente esa palabra, ¿no es cierto?, que sale, esa buena noticia. Por eso es Evangelio, esa buena noticia del Señor. No teman a los hombres. No teman. No hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítalo en pleno día. Y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman. Y a veces tememos hablar porque nos critican, tememos hablar porque nos dicen, tú eres fanático. Queremos hablar porque parecía que hoy, por supuesto, el mundo ya no vive en la cristiandad, es decir, ya hemos perdido hasta esa vivencia, ese ya no solamente concepto espiritual, esa vivencia emocional de todo nuestro ser, alma, espíritu, cuerpo. Ya no están con Dios, en Dios, por Dios. Y entonces cada vez es más complicado y cada vez tenemos miedo a los demás. No teman a los hombres, dice el Señor. No teman a los que matan el cuerpo. ¿Cuántas veces estamos temerosos de lo que vaya a pasar? No solamente del crimen, de la inseguridad, sino de la pelea de unos con otros, de lo que pueda suceder precisamente por el miedo, la desesperación. ¿Cómo actúan las personas? Viene una noticia falsa de que algo pasa en la antena, vamos a destruir. Viene, no, esta es una enfermedad del imperialismo, vamos a destruir. No dejemos que el miedo nos quite la capacidad de ser humanos, pero verdaderamente humanos, como Dios nos ha creado. Porque nos ha creado a su imagen y semejanza, capaz de reconocer con nuestro intelecto que si Dios está con nosotros, no tenemos por qué temer. Y miren, ¿qué dice acá? ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre que está en el cielo. Dios tiene el control. Y esa debe ser nuestra fe y nuestra confianza. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. ¿Se puede imaginar hasta dónde llega esta forma gráfica de Jesús de expresarnos cómo debemos abrazarnos, como un niño abraza a su madre, como un niño abraza a su padre, en plena confianza? Dios tiene contado nuestros cabellos, no debemos temer. Y por eso debemos cuidar qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos, qué es lo que decimos, qué hablamos con nuestra boca, qué sentimos en nuestro corazón. Porque si nosotros estamos constantemente viendo el mal y llenándonos de las cosas malas como si fuera lo único que existiera, no es que cerremos los ojos, pero no veamos solo eso. Si estamos todo el tiempo escuchando palabras que nos dicen no vas a poder, miren, esto va a terminar en muerte, esto es terrible, no hay solución, esto va a ser tremendo. Si estamos constantemente escuchando las palabras que destrozan, que generan miedo, por supuesto que todo nuestro ser se va a llenar de miedo. Y si todo el tiempo estamos hablando con otros, compartiendo como si fuera algo divertido, morbosamente el mal, por supuesto que el mal va a estar en nosotros. Comencemos a ver que el Señor controla, el Señor es el Señor. Solo hay un Señor. Dios tiene el control de nuestras vidas, como tiene el control de la vida de los pajaritos. Ni un solo cabello, ni un solo cabello. Todos los tengo contados. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Y entonces viene la invitación y con esto concluimos.
Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de ante mí ante los hombres. Y este es el riesgo del miedo. El miedo nos hace concentrarnos en nosotros, en nuestro afán de control, que por volver a tener control podemos renunciar a Dios. Vienen las dudas, viene el enojo, viene la ira. Precisamente las circunstancias, las situaciones límites a veces ponen este riesgo entre nosotros. O nos abrazamos profundamente a Dios, y ¿cómo? Alejando el miedo de nosotros y confiando en Él, creyendo en su amor. Dios, es un Padre providente. Él nos ama y su plan para nosotros es bien. O nos abrazamos a Él y dejamos de tener orgullo, y en humildad dejamos que Dios, que tiene contados nuestros cabellos, puede responder ante todas las circunstancias que nos pasan, confiando que todo es para bien del que ama al Señor. O alejamos a Dios porque entra el miedo, entra el temor, y entonces vivimos haciendo nuestras cosas a nuestra manera, religión a nuestra manera. Entra la duda, entra la desesperanza, dejamos de confiar en Él, dejamos de creer en Él, nos enojamos con Dios, pensamos que es su responsabilidad, su culpa que nos ha abandonado. Y entonces el enemigo, el que está constantemente queriendo provocar en nosotros miedo y temor, venció. Pero no porque tenga poder, venció porque nosotros le abrimos la puerta. Entonces, ánimo. El Señor nos quiere repetir: ánimo, fuerza. No nos concentremos si el día está cayendo, si la oscuridad pareciera llenar a todos nuestros espacios. Recordemos que es solo un espejismo, porque el sol no ha dejado de brillar, no se ha apartado, no se ha hundido, no ha muerto. Después de la noche, vuelve el sol, vuelve el día, vuelve la luz. El amor derrota, despide, acaba, anula, expulsa al temor, al miedo. Vivamos en amor. Amén.